El gran salón del Palacio Imperial se extendía ante el general James Anderson como un río de piedra pulida, imponentes pilares cristalinos se alzaban a alturas imposibles, sus superficies reflejaban el suave resplandor púrpura de la arquitectura alienígena. Mientras el representante elegido de la Tierra, Anderson mantenía una postura perfecta a pesar de la aplastante gravedad del mundo capital del Imperio, no mostraría debilidad aquí no. Ahora dos guardias imperiales lo flanqueaban, las escamas metálicas brillaban bajo la luz artificial. Su especie había gobernado la galaxia durante 10.000 años y su arrogancia se mostraba en cada gesto, cada mirada que lanzaban. Hacia el humano primitivo en medio de ellos, el consejo te verá ahora, criatura terrestre, dijo el guardia más alto con voz. Tropezándose con un disgusto apenas disimulado, Anderson ignoró el insulto. 6 meses de entrenamiento diplomático lo habían preparado para esto. La Tierra necesitaba este tratado de paz. Necesitaba que el Imperio reconociera el derecho de la humanidad a expandirse más allá de su sistema solar, el destino de su especie bien podría depender de la siguiente hora. Las enormes puertas se abrieron con un susurro, revelando la cámara del Consejo Imperial. 7 seres se sentaron en tronos elevados, sus cuerpos envueltos en túnicas ornamentadas que brillaban con tecnología incorporada. Mucho más allá de las capacidades humanas actuales, o eso creían, un enfoque representativo. De la Tierra, la figura central ordenó al alto consejero Vex. Anderson recordó. De sus informes, los 6 ojos del ser lo estudiaron con frío cálculo. Anderson dio un paso adelante, sus botas pulidas hicieron clic contra el piso, el sonido hizo eco en la cámara enfatizando el silencio que siguió, se detuvo en el lugar designado marcado por un patrón intrincado en el piso, el honorable consejero Anderson comenzó su voz clara y fuerte, vengo con saludos y una oferta de cooperación pacífica de la Tierra y toda la humanidad. Un murmullo bajo se extendió por los miembros del Consejo. El alto consejero levantó una mano para silenciarlos. Hemos observado a su amable general Anderson Vex. Dijo que su rápido avance tecnológico nos preocupa en solo siglos. Ha progresado de motores de combustión primitivos a viajes espaciales rudimentarios. Anderson sonrió diplomáticamente. Si solo supieran sobre los impulsores cuánticos y los reactores de materia oscura ocultos en las instalaciones subterráneas de la Tierra, la humanidad había aprendido hace mucho tiempo a mantener en secreto su verdadera capacidad. Somos estudiantes entusiastas del universo. Anderson respondió. La Tierra se beneficiaría enormemente de la guía y la amistad imperiales. Uno de los miembros del Consejo se inclinó hacia adelante, su casco adornado con joyas captó la luz. ¿Y qué ofrece la Tierra a cambio? Sus planetas son pobres en recursos, su tecnología es primitiva. ¿Por qué el Imperio debería perder el tiempo en seres tan limitados? La humanidad ofrece innovación, consejero, podemos ser jóvenes pero aportamos nuevas perspectivas, nuevas formas de pensar. El Imperio ha gobernado durante 10.000 años, seguramente ves el valor de las ideas nuevas. La expresión del alto consejero se movió ligeramente. Anderson lo captó, un destello de algo peligroso en esos ojos alienígenas. Sus instintos militares se afinaron durante 30 años de servicio. Grita de advertencia sí. Vex dijo lentamente. Innovación humana, imprevisibilidad humana, agresión humana. La última palabra tenía peso como una sentencia de muerte. Hemos revisado tu historia general, guerras interminables, conflicto constante e incluso ahora mantienes fuerzas militares mucho más grandes de las necesarias para una especie pacífica. Anderson sintió la trampa cerrando pero mantuvo su sonrisa diplomática. Aprendemos de nuestros errores, consejero. La Tierra está unida ahora. Y solo buscamos lo suficientemente pacífico. El alto consejero se puso de pie. Hemos deliberado mucho antes de su llegada, general Anderson. La humanidad representa una clara amenaza a la estabilidad galáctica. Su especie avanza demasiado rápido, piensa demasiado impredeciblemente, no puede ser controlado. Los guardias se acercaron. La mano de Anderson se movió hacia un arma que no llevaba a esta audiencia. Terminó Vex. Declaró que será detenido en espera de su juicio por crímenes contra la paz galáctica. El Imperio se ocupará de la Tierra apropiadamente. Mientras los guardias tomaban sus brazos, Anderson se permitió una sonrisa sombría. Si el Imperio pensaba que la humanidad era peligrosa, ahora no tenían idea de lo que estaban a punto de desatar. Están cometiendo un error, dijo en voz baja, pero el Consejo ya se había alejado. Aprenderían pronto. Habían pasado 3 días desde el arresto del general Anderson. Lo mantuvieron en una celda hecha de material transparente más fuerte que el acero, muy por encima del paisaje urbano interminable de la capital imperial. El brillo púrpura de los alienígenas, los edificios se extendían hasta el horizonte, una hermosa vista de lo que ahora sabía que serían sus últimos días. El juicio, si se le podía llamar así, había sido rápido.
El Imperio no se había molestado en presentar pruebas reales, no las necesitaban. El veredicto había sido decidido. Mucho antes de que Anderson pusiera un pie en su palacio, un humano se puso de pie. Un guardia ordenó desactivar el campo de fuerza de la célula. El Alto Consejo esperaba. Anderson se puso de pie, enderezándose el uniforme ahora arrugado. No le habían permitido cambiarse de ropa. Querían que se viera. Derrotado él. No les daría esa satisfacción. La cámara de ejecución estaba repleta de alienígenas de toda la galaxia. El Imperio había convertido su muerte en un espectáculo, una advertencia para otros que podrían desafiar su poder. Tambores de cámara flotantes zumbaban por el aire transmitiendo el evento a miles de mundos. El alto consejero Vex estaba de pie en una plataforma elevada, sus túnicas ceremoniales, incluso más elaboradas que antes. James Anderson, representante de la Tierra, ha sido declarado culpable de espionaje, conspiración contra el Imperio y planear actos de terrorismo. Anderson se rió, el sonido resonando por la cámara. Ambos sabemos de esos cargos. O mentira. Silencio. Los 6 ojos de Vex brillaron con ira. La arrogancia de tu especie termina hoy. Deja que todos los que miran aprendan el precio de desafiar la orden imperial. 2 guardias empujaron a Anderson hacia una plataforma circular en el centro de la habitación. Sobre ella colgaba un dispositivo complejo que zumbaba con energía la cámara de plasma, un método de ejecución particularmente cruel diseñado para hacer que la muerte sea dolorosa y espectacular. Pero el Imperio había cometido un error crucial. Le habían permitido quedarse con su insignia de rango ceremonial pensando que era meramente decorativa. Escondida en el interior estaba el transmisor cuántico más avanzado de la humanidad, lo suficientemente poderoso como para enviar un último mensaje a través del subespacio. Mientras el guardia lo aseguraba a la plataforma, Anderson vio una cara familiar entre la multitud, el mercader alienígena que visitó la Tierra hace 5 años, afirmando ser un simple traidor, el que había revelado inadvertidamente la debilidad del Imperio a los ataques basados en cuánticos. El exceso de confianza del Imperio sería su caída. Anderson activó el transmisor con un movimiento Cell. Comando. Tierra, este es el general Anderson. Implementación del protocolo Omega. Código de autorización Termoil. Los guardias retrocedieron. La cámara de plasma comenzó a brillar. ¿Alguna última palabra?, preguntó el humano Vex, saboreando su momento de triunfo. Anderson miró directamente al dron con cámara más cercano. Recuerda lo que hicieron aquí. Recuerda por qué y no dejes que se salgan con la suya. El campo de plasma se activó. Un dolor abrasador envolvió el cuerpo de Anderson, pero se negó a gritar. En cambio, sonrió sabiendo lo que su muerte se desataría en la Tierra, en los búnkeres profundos. Debajo de las montañas rocosas llegó la transmisión cuántica. Los comandantes militares, líderes políticos y directores científicos vieron con horror cómo su general quemaba plasma. La ejecución duró 3 minutos completos, transmitida por toda la galaxia como una lección de poder imperial. No esperaban la respuesta. En cuestión de horas, las naciones de la Tierra habían convocado una sesión de emergencia. Antiguas rivalidades desaparecieron ante la brutalidad alienígena. Mientras la grabación se reproducía en pantallas de todo el mundo, la naturaleza rebelde de la humanidad se transformó en algo que el Imperio nunca había anticipado. Unidad unánime perfecta en órbita. Los astilleros ocultos comenzaron a encenderse, fábricas subterráneas activadas, líneas de producción de armas que el Imperio no sabía que existían. Los batallones guerreros dormidos despertaron en sus cámaras. Creo la presidenta del Consejo de la Tierra Unida se paró ante la sesión de emergencia, su voz firme a pesar de la ira en sus ojos. Pensaron que esto nos rompería, en cambio nos unirá. El Imperio cree que han visto a la humanidad en nuestro más débil, ahora nos verán en nuestro más fuerte. La votación fue unánime por primera vez en la historia de la humanidad. Todas las naciones, todas las colonias, todos los asentamientos acordaron un curso de acción: guerra total en las profundidades del monte Sayen. La sala de guerra zumbaba con actividad, las pantallas cubrían cada pared mostrando bases militares despertando en toda la Tierra y sus colonias. Había pasado un mes desde la ejecución de Anderson y la humanidad no había perdido un solo minuto. El almirante Thomas estaba de pie en la mesa del comando central, observando las formaciones holográficas de la flota tomar forma hace 20 años, cuando las naves de exploración del Imperio aparecieron por primera vez en el sistema solar. La Tierra había comenzado a prepararse en secreto, ahora esos preparativos darían frutos. Informe de situación, ordenó su cabello gris, reflejando el brillo azul de las pantallas tácticas. Todos los astilleros ocultos a plena producción. Almirante, su oficial
Ejecutivo informó: solo los astilleros de Júpiter han completado 30 destructores esta semana. Las instalaciones de Marte están desplegando cazas más rápido de lo que podemos entrenar pilotos. Thomas asintió estudiando los números de producción. El Imperio pensó que la Tierra solo tenía un puñado de naves espaciales primitivas, no tenían idea sobre las vastas instalaciones de construcción ocultas en el asteroide Cinturones y debajo de las superficies de lunas muertas. ¿Qué hay del proyecto Thunderbolt? Un científico dio un paso adelante con un abrigo LOD que contrastaba con los uniformes militares que lo rodeaban. Los disruptores cuánticos están listos. Almirante, hemos adaptado la tecnología que aprendimos de ese mercader imperial demasiado confiado. Sus escudos no sabrán que los golpeó. En otra pantalla, columnas de tanques salieron de fábricas subterráneas, no los vehículos primitivos que los espías del Imperio habían visto, pero máquinas avanzadas impulsadas por reactores de materia oscura junto a ellos. Soldados con trajes de armadura potenciada. Tecnología de ingeniería inversa de una CIA Array. Mensaje de la nave exploradora imperial desde el Comando Luna. Un oficial gritó: «La flota fantasma está lista para el despliegue». Thomas se permitió una pequeña sonrisa. La flota fantasma, la obra maestra de engaño de la humanidad, naves construidas con tecnología furtiva imperial robada, invisibles para sus sensores. La fuerza de ataque perfecta. ¿Qué pasa con nuestros aliados?, Thomas preguntó. Volviéndose hacia la sección diplomática, los movimientos de resistencia en 17 mundos imperiales han confirmado su apoyo. Un diplomático respondió que han esperado siglos por una oportunidad de romper el control del Imperio. La ejecución de Anderson fue la chispa que necesitaban en las estaciones orbitales alrededor de la Tierra. Equipos de fuerzas especiales entrenados en combate de gravedad cero. Sus armas fueron diseñadas específicamente para contrarrestar las tácticas imperiales desarrolladas a través de años de estudio cuidadoso. Cada transmisión de victoria imperial, cada demostración de fuerza había sido analizada en busca de debilidades. Almirante, su oficial ejecutivo dijo en voz baja, ¿crees que sospechan algo? Thomas negó con la cabeza. Su arrogancia los ciega. Ven lo que esperan ver. Una especie primitiva acobardada después de su demostración de poder. Sus espías informan lo que hay en la superficie. Dolor. Miedo. Desorden aparente. Ella hizo un gesto hacia una pantalla que mostraba transmisiones de noticias públicas. Escenas cuidadosamente elaboradas de debilidad humana diseñadas para alimentar el exceso de confianza imperial. Última información de la capital imperial. Un analista informó que están celebrando la ejecución de Anderson como una gran victoria. La seguridad del Palacio de la Victoria en realidad se ha reducido. Creen que la amenaza ha terminado. La expresión de Thomas se endureció. Entonces les espera una gran sorpresa. Ella presionó un botón para activar el canal de comando global. Su voz llegaría a todas las bases militares, todas las instalaciones ocultas, todos los campos de entrenamiento dentro y fuera de la Tierra. Todos los comandos comienzan la fase de preparación final. El Imperio tomó a uno de los nuestros y lo convirtió en un ejemplo. Al hacerlo, olvidaron la lección más importante de la historia humana. Aprendemos de nuestras derrotas. Nos adaptamos, superamos. En todo el mundo, los soldados, los pilotos y las tripulaciones se ponen en estado de alerta. En una semana, lanzamos la operación Trueno Justo. Cada arma oculta, cada nave secreta, cada tecnología avanzada que hemos desarrollado será revelada de inmediato. El Imperio cree que nos han enseñado nuestro lugar en la galaxia. Hizo una pausa mirando la imagen de Anderson en la pared. En cambio, están a punto de aprender el suyo. Que Dios tenga piedad de ellos. Porque la humanidad no ordenará. En el silencio que siguió, los sonidos de la preparación resonaron en cada instalación de la Tierra. El Imperio había querido hacer de la humanidad un ejemplo. Estaban a punto de tener éxito, pero no de la manera que habían planeado. La estación fronteriza imperial colgaba en el espacio, sus campos de fuerza púrpuras brillaban contra la espalda de Starlet. El comandante de la estación estaba en su puesto, aburrido con otro turno de rutina, protegiéndose de amenazas que nunca llegaron. Sus sensores no mostraban nada inusual, solo un espacio vacío y algunas naves mercantes autorizadas. Nunca vio venir a la flota fantasma. 100 naves de guerra humanas lanzaron sus campos sigilosos simultáneamente. Aparecieron como ángeles vengadores. Sus agujeros negros absorbieron luz. Sus armas ya apuntaron al objetivo. Las alarmas de la estación sonaron demasiado tarde.
Los disruptores cuánticos dispararon sus rayos atravesando los escudos imperiales como si no lo fueran. Allí, la poderosa estación fronteriza, orgullo de la ingeniería imperial, se rompió como un huevo. Escenas similares se desarrollaron simultáneamente en 50 sistemas imperiales. El primer ataque de la humanidad había comenzado. La almirante Thomas borró de su nave insignia el informe de estado de la HSA Anderson. Ella comandó todos los objetivos principales neutralizados. Su oficial táctico informó que las naves de respuesta imperiales están lanzando, pero sus comunicaciones son un caos. No pueden coordinar su defensa en la pantalla principal. Las naves de guerra imperiales intentaron formar posiciones defensivas. Sus tácticas eran perfectas y completamente inútiles contra un enemigo que había pasado años estudiando cómo contrarrestarlos. Thomas ordenó lanzar escuadrones de cazas. Muéstrenles lo que la humanidad realmente puede hacer. Cientos de cazas surgieron de las naves más grandes, no de las torpes naves que la Tierra había mostrado. El Imperio, sino máquinas elegantes impulsadas por núcleos de materia oscura. Se movían de formas que los pilotos imperiales nunca habían visto. Se rompieron patrones de formación que no habían cambiado en 1000 años. La nave insignia imperial detectó el sensor. El oficial gritó: «Están tratando de organizar un contraataque». Thomas sonrió. Sombríamente perfecto, todas las naves implementan el patrón de ataque. Delta, la flota humana se dividió ejecutando maniobras que parecían caóticas, pero en realidad estaban planeadas con precisión. Los comandantes imperiales entrenados para luchar en formaciones rígidas no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido. Señora, estamos recibiendo transmisiones desde la superficie. Su oficial de comunicaciones informó que los movimientos de resistencia están aumentando. Las fuerzas terrestres imperiales están siendo abrumadas. Un enorme acorazado imperial apareció desde el hiperespacio. Sus armas cargando era 3 veces el tamaño de la nave insignia de Thomas, exactamente como su inteligencia había predicho. Ahora verán por qué. Nombró esta operación Trueno. Justo Thomas dijo desplegar las plataformas Thunderbolt, pequeños satélites de apariencia inocente desprendidos de las naves humanas. El acorazado imperial los ignoró enfocando sus armas en las amenazas más grandes. De repente un rayo artificial estalló desde las plataformas conectándose en una red mortal. Los sistemas de la nave masiva la sobrecargaron, los escudos colapsaron. Están enviando llamadas de socorro. El oficial de comunicaciones informó al Imperio: no entienden ¿qué está pasando? Están preguntando cómo obtuvimos esta tecnología. Envíenles nuestra respuesta. Thomas ordenó el mismo mensaje a todas las frecuencias en cada canal imperial, en cada frecuencia de comando. Las últimas palabras del general Anderson sonaron: recuerda lo que hicieron aquí, recuerda por qué y no dejes que se salgan con la suya. La batalla duró horas, pero su resultado nunca estuvo en duda. Cuando el polvo se asentó, la humanidad controló 12 sectores imperiales. El poderoso imperio había perdido más territorio en un día que en los 1000 años anteriores. En su silla de mando, Thomas observó la inundación de informes posteriores a la acción. Las bajas fueron mínimas, exactamente como se planeó. Las tácticas rígidas del Imperio sin cambios durante siglos no habían sido rival para la innovación humana. Mensaje del Comando de la Tierra. Su oficial informó que están diciendo. Hizo una pausa sonriendo. Están diciendo que esto es solo el comienzo. Thomas miró la pantalla táctica que mostraba fuerzas humanas avanzando constantemente hacia los mundos centrales del Imperio. Habían planeado esta campaña durante 20 años, esperando el momento adecuado. La arrogancia del Imperio al ejecutar Anderson les había dado ese momento. Envíen un mensaje a todos los comandos. Ella ordenó completar la fase 1, comenzar la fase 2. El Imperio había querido darle una lección a la humanidad, en cambio, estaban a punto de aprender una ellos mismos. Nunca subestimen a aquellos que piensan que están por debajo de ustedes, especialmente los humanos. La sala de guerra del Palacio Imperial había perdido su grandeza. El alto consejero Vex estaba entre sus asesores, observando cómo su poderoso imperio se desmoronaba en las pantallas tácticas ante ellos. Habían pasado 2 semanas desde el primer ataque de la humanidad y nada había ido según lo planeado. Como Vex exigió sus 6 ojos ardientes de furia: ¿cómo están? Estos primitivos derrotan a nuestras mejores flotas. Un comandante militar dio un paso adelante. Sus escamas metálicas se embotaron por la fatiga. No pelean como nadie a quien nos enfrentamos antes. Alto consejero. Se adaptan. Cambian de táctica. En medio de la batalla, nuestras formaciones son inútiles. Otro comandante interrumpió. Nos han estudiado. Conocen nuestros movimientos antes de que los hagamos. En la pantalla principal, otro grupo de batalla imperial informó de grandes pérdidas. Las naves humanas aparecieron de la nada. Golpearon con fuerza y volvieron a desaparecer. Las tácticas tradicionales de persecución imperial solo llevaron a emboscadas. Seguramente nuestra tecnología Vex comenzó a volverse contra nosotros.
El científico jefe del Imperio dijo que el mercader que capturaron hace 5 años no solo les dio información. Les dio entendimiento. Han tomado nuestros principios básicos y los han mejorado. Un oficial de comunicaciones irrumpió en la habitación. Alto consejero. Perdimos contacto. Con la séptima flota y los humanos. Están transmitiendo algo en todas nuestras frecuencias. Las pantallas parpadearon. La ejecución del general Anderson se reprodujo nuevamente, pero esta vez seguida de escenas de naves imperiales quemándose, bases cayendo y razas sometidas levantándose en rebelión. Envía las flotas de reserva. Vex ordenó a todos. De ello, señor, un comandante, protestó nuestra defensa. La doctrina requiere que la doctrina. Está fallando. Vex barrió su brazo sobre un escritorio. Dispersos ING almohadillas de datos. Mire a su alrededor. Todo en lo que hemos confiado durante 10,000 años está fallando en otro sector. Un almirante imperial intentó tácticas contrahumanas, dividió sus fuerzas, trató de luchar impredeciblemente, pero sus tripulaciones entrenadas en patrones rígidos durante generaciones no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido. Los humanos parecían estar en todas partes y en ninguna, golpeando como un rayo y desapareciendo en el vacío. Última información, alto consejero. Un analista informó: los humanos no solo están luchando contra nosotros, están liberando nuestros mundos sujetos enseñándoles, son debilidades. Los centurianos ya han declarado la independencia. Vex se desplomó en su silla de mando. El imperio había gobernado a través del miedo y la asunción de superioridad, ahora ambos estaban siendo destrozados. Envíe un mensaje, finalmente dijo. Abra canales diplomáticos, tal vez podamos. Se están negando toda comunicación. El oficial respondió: excepto que siguen transmitiendo un mensaje: rendición incondicional. En las profundidades del espacio, otro comandante de la flota imperial lavó sus naves. Mueren naves humanas atravesadas por sus escudos más fuertes, armas golpeadas desde ángulos imposibles, y cada intento de retirada condujo a emboscadores esperando. Ni siquiera están usando toda su fuerza. Un oficial táctico se dio cuenta en voz alta de estos ataques son precisos. Calculados, nos están haciendo daño. Él tenía razón, las fuerzas humanas no solo estaban ganando batallas, estaban haciendo retroceder sistemáticamente a las fuerzas imperiales hacia sus mundos centrales. Cada retirada dejaba más sectores en manos humanas, más personas liberadas del control imperial. En el Palacio, Vex recibió el insulto final, una transmisión dirigida específicamente a su canal privado. El rostro del almirante Thomas apareció en su pantalla. Pensaste que ejecutar a un humano nos destruiría, dijo con calma. En cambio nos uniste. Cada avance que hemos hecho, cada táctica que hemos desarrollado, cada arma que hemos construido, todas están dirigidas a ti. Ahora se inclinó más cerca de la cámara. Podrías habernos tenido como aliados, en cambio, elegiste tenernos como enemigos. Recuerda eso cuando tu imperio cae. La transmisión terminó dejando a Vex mirando su reflejo en la pantalla oscura. Detrás de él, los informes de nuevos desastres seguían llegando al imperio. Había pasado 10,000 años ganando victorias. Ahora, en solo 2 semanas, los humanos les han enseñado cómo se siente perder y aún no habían terminado de enseñar el anillo de defensa exterior del sistema de la capital imperial. Se suponía que era impenetrable. 300 estaciones de batalla, 10,000 naves y escudos de defensa en capas construidos durante milenios. Nunca había caído en 10.000 años. Cayeron en 6 horas. El almirante Thomas observó desde el puente del HSS Anderson cómo las fuerzas humanas arrasaban las defensas como una guadaña a través del trigo. Habían guardado sus mejores armas para este último empujón. Desplieguen los enjambres nocturnos. Ordenó que nubes de máquinas microscópicas salieran de naves humanas especializadas. El imperio nunca había visto esta tecnología antes. Aun así, construyen to do a low grande, visible y intimidant. Estos guerreros invisibles miraron a través de los huecos de los escudos y comenzaron a desmontar las naves imperiales de adentro hacia afuera. Anani. La formación de la flota se rompió. Su oficial táctico informó con satisfacción que están tratando de adaptarse a las noches, pero no pueden adaptarse lo suficientemente rápido. Thomas terminó de lanzar las unidades de batalla de la IA. Elegantes cazas no tripulados surgieron de los portaaviones humanos. A diferencia de los drones tradicionales, estas máquinas pensaron por sí mismas, se adaptaron en microsegundos y aprendieron de cada enfrentamiento. Los pilotos imperiales entrenados para luchar contra enemigos predecibles se vieron abrumados por oponentes que desarrollaron sus tácticas en medio de la batalla al mando. Canalizar a los oficiales imperiales. Gritó en pánico: están en todas partes, los escudos fallan, ¿cómo están dentro de nuestros sistemas? Retrocedan, retrocedan. Las voces se cortaron cuando otra capa de defensa se derrumbó.
Thomas se permitió una pequeña sonrisa. 20 años de preparación estaban dando sus frutos. Exactamente como estaba planeado, un mensaje desde la superficie del planeta, su oficial de comunicaciones gritó: «La resistencia está haciendo su movimiento». Las fuerzas terrestres imperiales se enfrentan a una rebelión generalizada en la exhibición táctica. La situación era clara, las fuerzas humanas habían dividido las defensas imperiales en bolsillos aislados, cortando su capacidad de apoyarse entre sí. Era una estrategia tomada de la propia historia militar de la humanidad: divide y vencerás, su nave insignia está intentando abrirse paso. Informaron tácticamente: ¿deberíamos perseguir? No es necesario. Thomas respondió: muéstrales que más hemos estado escondiendo. Una nueva nave emergió de la capa directamente en el camino de la nave insignia imperial. Era más pequeña que otras naves humanas, pero toda brillaba con una energía extraña. 20 años de investigación cuántica habían producido algo que el Imperio había pensado que era imposible. El inversor dimensional se activó. El oficial científico anunció el espacio. En sí mismo parecía torcer la nave insignia imperial. El orgullo de su flota simplemente desapareció, no fue destruido, ya que en otro lugar el Imperio había dominado los viajes más rápidos que la luz, pero la humanidad había ido más allá. Habían aprendido a manipular el espacio mismo. La alta consejera Vex está solicitando comunicación. El oficial de comunicaciones informó. Sorpresa en su voz. Thomas se enderezó en su silla de mando, lo pasó. La imagen de Vex apareció en pantalla. Se fue el gobernante arrogante que había ordenado la ejecución de Anderson. Era un ser roto viendo su imperio desmoronarse. Por favor, comenzó, podemos negociar. ¿Cómo negociaste con Anderson? La voz de Thomas era helada. El tiempo para la diplomacia terminó cuando quemaste a nuestro general. Ahora tienes una opción: rendición incondicional. No entiendes, Rex, suplicó. Nuestro imperio ha gobernado durante 10,000 años. Traemos orden. Estabilidad. Tú traes estancamiento. Thomas lo interrumpió. Y ahora no traes nada. Tu elección, consejera: rendirse o ver arder tu capital. Como para enfatizar su apunta a otra estación de defensa, desapareció en el espacio dimensional. El resto. Las naves imperiales comenzaron a apagar las armas. El almirante, su oficial táctico, informó que se estaban rindiendo. Thomas asintió lentamente en su pantalla personal. Sacó una imagen del general Anderson. Todo, los preparativos ocultos, las armas avanzadas, la estrategia cuidadosa que se había derivado de su sacrificio. Envía un mensaje a todos los comandos. Ordenó que comenzaran la aproximación final a la capital y que siguieran transmitiendo el último mensaje de Anderson en todas las frecuencias. El Imperio había pensado que los humanos eran primitivos, predecibles, controlables. Su último error sería el más grande. Un mes después de la caída de la capital imperial, el gran salón del Palacio Imperial albergó una reunión muy diferente donde una vez los consejeros imperiales se habían burlado de los seres inferiores. Representantes de 100 mundos se sentaron juntos como iguales. El almirante Thomas se paró en el mismo lugar donde Anderson había hecho su última súplica por la paz. La diferencia era sorprendente. En lugar de enfrentarse a los arrogantes señores imperiales, ella se dirigió a una cámara de pueblos libres. La guerra ha terminado, anunció su voz. Llevándola a cada rincón de la vasta sala, el último remanente imperial se rindió esta mañana. Aplausos estallaron de los representantes reunidos. Especies que habían sufrido bajo el gobierno imperial durante siglos celebraron su nueva libertad. El imperio, que había durado 10.000 años, había caído en solo 3 meses. En el centro de la cámara, un holograma se activó. Un enorme memorial tomó forma. Una recreación perfecta del general Anderson de pie orgulloso en su uniforme. La inscripción debajo decía: recuerda lo que hicieron, recuerda porque recuerda no dejar que vuelva a suceder. El juicio del Consejo Imperial comienza mañana. Thomas continuó: responderán por sus crímenes, no solo contra la humanidad, sino contra todos los pueblos oprimieron, pero hoy miramos hacia el futuro. Ella hizo un gesto hacia las enormes ventanas donde naves de docenas de especies ahora se mueven libremente a través del espacio. Las naves humanas patrullaban a lo largo de sus nuevos aliados, asegurando la paz que la humanidad nunca quiso gobernar. Thomas dijo que queríamos explorar, comerciar, aprender. El Imperio nos obligó a convertirnos en guerreros. Ahora que la guerra está ganada, regresamos a nuestra verdadera naturaleza, pero nunca olvidaremos permanecer vigilantes en órbita sobre la capital. El HS Anderson mantuvo la posición. Los cañones cuánticos de las naves insignia estaban apagados, pero listos. La humanidad había aprendido bien su lección: la paz a través de la fuerza, pero la fuerza templada con la sabiduría. Los antiguos archivos imperiales habían revelado la verdad. El Imperio había temido el potencial de la humanidad, habían visto cuán
Rápidamente avanzaron los humanos, cuán fácilmente se adaptaron, cuán ferozmente pelearon cuando amenazaron con la ejecución de Anderson, que había tenido como objetivo aplastar ese potencial, en cambio, lo había desatado desde hoy en adelante. Thomas anunció que el Consejo Galáctico reemplaza al Imperio, cada especie tendrá voz, cada mundo tendrá un voto y juntos lo haremos. Construir algo mejor de lo que el Imperio jamás soñó. En la audiencia, los antiguos líderes de la Resistencia se sentaron junto a los oficiales humanos. Habían luchado juntos. Juntos ganaron. Ahora construirían juntos en la Tierra. Las multitudes se reunieron para ver la transmisión. Los niños que habían visto la ejecución de Anderson con horror ahora vitoreaban la victoria de la humanidad. Las escuelas enseñarían esta historia no para glorificar la guerra, sino para recordar su costo y la importancia de oponerse a la tiranía. Hemos establecido el protocolo Anderson. Thomas continuó. Cualquier especie que alcance las estrellas será bienvenida. Guaeta, ayudada, no aplastada o esclavizada. La galaxia nunca volverá a conocer el control del miedo imperial. El holograma conmemorativo cambió y mostró escenas de la guerra, no escenas de destrucción, sino de liberación. Fuerzas humanas que lucharon junto a la resistencia. Lucadores. Pueblo libre que celebraba su independencia. Antiguos enemigos aprendiendo a trabajar juntos. El sacrificio del general Anderson nos mostró el verdadero rostro del Imperio. Thomas concluyó, pero también nos mostró el verdadero rostro de la humanidad. Cuando empujamos demasiado, no nos rompemos, nos unimos cuando nos enfrentamos a una fuerza abrumadora. Probabilidades no nos sometemos, innovamos, cuando se nos dice que aceptemos la tiranía, no nos inclinamos, luchamos, tocó suavemente la base del memorial el Imperio. Pensó que harían un ejemplo de humanidad, tuvieron éxito, pero no de la manera que pretendían. Dejen que la galaxia recuerde, nunca confundan paciencia con debilidad, preparación para su misión o misericordia con miedo. El aplauso fue atronador cuando Thomas dio un paso atrás. Ella sonrió levemente. El Imperio había querido enseñar a la humanidad su lugar en la galaxia. Habían tenido éxito. Ese lugar era asegurarse de que ningún poder volviera a hacer a otros lo que el Imperio les había hecho a ellos. La humanidad había aprendido bien su lección y ahora también la galaxia.